En la primera clase, nosotros hablamos sobre desarrollo personal, cómo mirar, cómo expresarse, los ejercicios que había que hacer, cómo presentarse al contratista con ropa limpia y bien aseado. Todo esto causa una excelente impresión y es uno de los temas que vamos a hablar en el próximo encuentro. Quiero que todos ustedes me traigan cómo se van a expresar, cómo miran, cómo hablan. Yo les he dado ya los ejercicios para esto. En esta segunda clase, lo que vamos a tratar es cómo crear un hábito. Esto es más importante que lo que voy a explicar en la próxima clase, que es cómo planear el futuro laboral de ustedes. De tal forma que primero de todo tenemos que decir cómo creamos un hábito. Ese hábito que nos va a permitir a nosotros poder progresar en la escuela, en esta valiosa escuela que ustedes están en este momento. Pero sin hábito, nada podemos lograr. Lo primero que hay que hacer para crear un hábito es pensar. ¿Por qué quiero hacer y crear en mí este hábito? Recuerden, el hábito es hacer una conducta diaria casi ya sin pensar. No tenemos que estar analizando por qué lo voy a hacer, a qué hora, no. Se hace en forma automática. Entonces, lo primero de todo es, ¿por qué es que yo quiero hacer este hábito? Y la respuesta que ustedes nos tienen que dar, o que me la dan a mí, y que es el motivo por el cual ustedes están aquí, es porque quieren progresar laboralmente. Esa es la causa por la cual ustedes van a crear este hábito. Porque vienen a la escuela y hacen un gran esfuerzo, valioso esfuerzo. Pero ese esfuerzo no va a servir si no hay un hábito. Entonces, imaginemos, primer punto, que tiene que ser atractivo. ¿Y qué mejor que pensar cómo me voy a sentir cuando tenga el oficio que estoy estudiando, gane plata, me sienta bien? Imaginemos todo esto en nuestras mentes para que de esta forma cumplamos la primera condición, que es, para crear un hábito hay que imaginarse ese hábito atractivo. El segundo elemento que hay que tener para crear el hábito que les va a permitir a ustedes progresar laboralmente es hacer esa conducta, esa acción diaria pública. ¿Qué significa pública? En vez de yo estar estudiando solo, en vez yo de hacer la tarea cuando voy a la valiosa escuela solo en el taller, no. Trabajo con todos mis compañeros. Lo hago público para que todos sepan que lo estoy haciendo. Lo mismo cuando estoy estudiando, trato de estudiar con alguien más. Esto refuerza la conducta de cada uno de nosotros y hace que si no lo llego a hacer, me sienta mal. Así que, segunda condición, todas las acciones que están encausadas para crear el hábito, en este caso, de hacer la tarea diaria y de asistir puntualmente a la escuela, requieren que sean públicas. Lo voy a hacer mirando a todos. Voy a hacer la tarea con mis amigos, no solo. El tercer elemento es, tengo que preparar ya el aula, mi casa, con todos los elementos para poder estudiar. No es que tengo que llegar a mi casa y empezar a ver dónde tengo la lapicera, dónde tengo las herramientas, dónde tengo el cuaderno. No. Antes de empezar a hacer la tarea, el hábito, ya he colocado en cada uno de los lugares las herramientas, los libros, el reloj, todo listo. Lo mismo cuando voy a la escuela. En el taller, en las clases aula-taller que ustedes tienen,
tienen que tener todos los elementos ordenados, las herramientas listas, para que cuando el profesor venga, no empecemos a buscar las herramientas y de esta manera no se crea el hábito. Entonces, regla 3, tener todos los elementos antes de empezar la tarea en el lugar respectivo. De esta manera, uno se automatiza. ¿Por qué? Porque uno ve que ya está todo preparado, no hay otra opción, no hay otra tentación en ese momento. Están los libros, está la tarea, están las herramientas y allí voy. El cuarto elemento clave para crear el hábito es mentalmente prever, adelantarse, cuáles van a ser las tentaciones que voy a tener. Si cada uno de nosotros sabemos que cuando vaya a estudiar me va a llamar el celular, voy a tener ganas de contestar ese mensajito, ¿por qué no ver un poco de YouTube? Total, nada cuesta. ¿Por qué no hablar con una amiga o con un amigo? Si todo esto nosotros lo podemos ver antes de hacerlo, saber que todas estas conductas, todas estas tentaciones lógicas van a estar en el camino, nosotros tenemos gran parte del camino ganado. Porque entonces ya nuestra conducta está, no, voy a seguir adelante, voy a ir a hacer la tarea, voy a ir al taller aula. No voy a dejarme caer por estas tentaciones porque quiero crear mi hábito. Entonces, prevean ustedes, imaginen todo lo que puede ocurrir desde que están aquí al lugar del taller o en la casa donde van a hacer la tarea. Y ya tienen gran parte de la batalla ganada. Una clave que hay en crear los hábitos es hacer un rito. ¿Qué significa un rito? Es hacer siempre lo mismo en la misma hora y en el mismo lugar. Esto nos permite mentalmente que se vaya automatizando este procedimiento. Al automatizarse, se empieza a hacer una conducta inconsciente. Esto hace que todas las demás tentaciones que todos tenemos desaparezcan. Por eso, el cuarto requisito es siempre hacer la tarea en el taller, en el mismo lugar, a la misma hora, y siempre tratar que sea exactamente lo que uno tiene que hacer. No buscar distracciones u otra tarea que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, sino la tarea que tengo que hacer hoy. Esto nos permitirá, como dije antes, tener una automatización, se va a transformar automático a través de la repetición que hace que sea un rito y se automatice. Lo mismo ocurre con respecto a la tarea que voy a hacer en mi casa. Recuerden, tienen que hacer tarea todos los días. Lo dice el profesor. Si ustedes no lo hacen, van a quedar aplazados, no van a poder progresar. Y lo más importante, cuando tengan que encontrar un cliente, no van a saber cómo manejarse. Clave entonces, en esta excelente escuela, es cumplir con todas las tareas, para lo cual, igual que en el taller, lo que hacemos en nuestra casa es misma hora, mismo día, mismo lugar, me pongo a estudiar. Como ya tengo, como dije antes, los libros preparados, me va a ser muy fácil. Así es que nos vamos creando entonces el hábito. El quinto punto es no mejoro nada de lo que hago cuando estoy estudiando o cuando estoy en el taller hasta que se me hace una automatización o rito dentro mío. ¿Qué quiero decir con esto? Voy al taller y veo que tengo que hacer, como dice el profesor, la tarea de tal forma. Y yo pienso que hay una forma mejor para hacerla.
que quizás tengas razón, pero en este momento, para crear el rito, lo hago exactamente como dice el profesor. Una vez que lo tengo incorporado, automatizado en mí, o sea que lo he repetido muchas veces a la misma hora, en el mismo lugar, ahí podré analizar si vale la pena modificarlo para mejorar. Pero no antes, porque si no, alteramos la automatización que estamos procurando. Lo mismo ocurre con respecto a las tareas que debo hacer en mi casa. Si yo sé que tengo tal tarea para hacer con el profesor y me dice que tengo que utilizar escuadra, lápiz, etcétera, y tales herramientas, no las cambio. Sigo de esta forma, cumplo con mi tarea y después de haberlo hecho muchas veces, una vez que tengo ya el hábito, ahí podré analizar si de tal o de cual manera lo puedo mejorar. Sintético. Recuerden, no cambio nada, a pesar que sea para mejorar, hasta que se haga una automatización. La sexta condición es, como queremos crear este hábito a lo largo del tiempo, porque tenemos que estudiar a lo largo del tiempo. No crean que es un solo día, no es flor de un día esto, sino que es algo que tenemos que incorporar y que nos va a hacer plenamente felices a nosotros porque vamos a poder ganar plata y vamos a tener trabajo si incorporamos estos hábitos. Pero para poder hacerlo, es esencial también que todos los días imaginemos cómo será nuestra vida cuando tengamos el título del oficio, nos habremos desarrollado, tengamos la posibilidad de tener más plata, tengamos clientes, tengamos contratistas. Entonces, todos los días, antes de empezar, nos vamos imaginando ¿por qué hago esto? Porque estoy viendo en mi mente cómo voy a progresar. Sintético. Imaginemos todos los días cómo voy a progresar, qué es lo que voy a ver cuando haga todo este esfuerzo que estoy haciendo. Y de esta forma, aquellas tentaciones que antes nos perturbaban y que eran lógicas, porque a todos nos pasan, con el hábito desaparecen porque se automatiza este objetivo, esta visión que tenemos y de esta manera vamos a progresar. Acuérdense, para la próxima, esta es la tarea. Presten atención. Así como para la clase 1, el próximo lunes, quiero ver cómo ustedes hablan, miran a los ojos. Cada uno quiero que desfile y vamos a grabarlo para nosotros mismos, para poder verlo allí, cómo cada uno se presenta al cliente o al contratista. En este caso, para crear el hábito, lo que yo quiero ver es que ustedes me expliquen cada uno cómo van a crear el hábito para llegar puntuales, siempre a clase, algo que es clave en la vida, y 2, cómo van a hacer para cumplir en tiempo todas las tareas que le dan sus profesores. Esto lo quiero que ustedes me lo expliquen, lo traen en el cuaderno anotado y después ahí me lo explican. Y hacemos los 2 ejercicios. Por un lado, hablar claramente, mirar, saber cómo uno se presenta y al mismo tiempo también cómo se crea el hábito en estas 2 tareas. Cumplir la tarea del profesor y llegar puntual. Nos vemos el lunes.